es el animal más eficiente del planeta a la hora de desplazarse? Venga, 1, 2, 3, respondo otra vez, en homenaje a María Gómez Kemp. Los de millennials y los centennials, los Z, ni idea del 1, 2, 3. Bueno, venga, el animal más eficiente del planeta a la hora de desplazarse. ¿Alguna idea? Vamos, que aquí si no nos movemos. La tortuga podría ser, muy bien. La medusa, muy bueno, tiene un sistema de doble chorro de propulsión que le hace un animal muy eficiente a la hora de desplazarse en el agua, más que el salmón, que mucha gente piensa en salmón. Podría ser. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Pueden ser de mar, de agua, tierra o aire. ¿Alguna otra idea? Os veo que no habéis escuchado la charla de Microsoft, que nos hablaba de todos los animales de National Geographic. Venga, ¿alguna idea? Algunos estaréis pensando a lo mejor en el perezoso, animal típico de América Central, que es un animal, tú estabas pensando en él, que está colgado de los árboles 90% de su tiempo, pero no es el perezoso, porque tiene una alimentación muy baja en energía, por eso no baja de los árboles. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Alguien más se anima? La medusa era muy bueno, la tortuga también. ¿Él? La picaflor. ¿Eso es un animal? Pues ese día no fui a clase, claramente. No fui a clase ese día, o no vi Barrio Sésamo, pero no es el picaflor. Os voy a dar una pista, es un animal que vuela. La libélula podría ser, pero estoy hablando, ya os voy a ayudar, del cóndor. Tiene 3 metros de envergadura entre sus alas y le hace posible de volar en térmicas durante horas y horas. Bueno, el cóndor realmente es el segundo animal más eficiente del planeta a la hora de desplazarse, porque el animal más eficiente del planeta a la hora de desplazarse es o somos nosotros, los humanos, pero cuando vamos en bicicleta. Según la revista Scientific American, somos los animales más eficientes cuando nos desplazamos en bicicleta. De hecho, Steve Jobs le sorprendió tanto que dice que el ordenador es la bicicleta para el cerebro. Pero tranquilos, que no vamos a hablar del mundo animal ni de la bicicleta, sino de la eficiencia versus la originalidad y el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación publicitaria. Y para ello tenemos un panel de potentes pesos pesados, así que les anuncio, y ellos van entrando mientras les aplaudís: César Alonso, Adolfo Maceiras, Manuel Álvarez de la Gala, Patti Juste y Rafael Arias. Aquí están, claro que sí, nuestros últimos invitados de la mañana. Recordad que podemos hacerles preguntas al terminar su mesa aquí en presencial a mano alzada. Adelante. Joder, cuánta gente, hay expectación. Buenos días, buenas tardes ya a todos y sobre todo gracias por estar aquí. Quería comentaros que estoy encantado de estar con todos mis compañeros, que haciendo un poco de recapitulación de, oye, ¿qué experiencia tenéis en marketing digital? Todos tienen más de 20 años en marketing digital, pero nos mantenemos jóvenes, como hablábamos antes, nos mantenemos jóvenes en el mundo de la inteligencia artificial. Parece que nos está rejuveneciendo más, ¿no? Y estamos intentando, pues eso, buscar cuáles son los puntos más importantes para abordar la inteligencia artificial, ¿no? Os presento, por si no conocéis, Patti Juste. Patti Juste es la directora de servicios al cliente de Making Science y sobre todo lidera el equipo creativo. Tenemos a Adolfo Maceiras, que está aquí conmigo, que se encarga de la dirección de la activación, es el que está pendiente de todas las activaciones que se realizan. Manuel Álvarez de la Gala, que es el director global de la cuenta de Telefónica en Havas. Y Rafa, que lidera el equipo de tecnología en Google, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí tenemos una visión, hay visión creativa, hay visión más consultora, hay visión más de negocio, de KPI, y yo que soy César Alonso, que soy responsable de medios en Movistar y que tengo, pues a lo mejor esa un poco la visión más anunciante, ¿no? Entonces, vamos a empezar, no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar con la primera pregunta y en este caso le voy a pedir a Adolfo que se estrene con nosotros pues una pregunta muy sencilla, Adolfo. ¿Cómo está cambiando la IA la forma en que las marcas estamos targetizando y cómo estamos llegando a nuestras audiencias? Antes de nada, hola a todos y gracias por aguantar hasta esta hora, que imagino que lleváis unas cuantas ponencias. Siempre, cuando daba clases de programática, me gustaba usar el ejemplo de Minority Report, ¿no? Esa escena donde Tom Cruise entra a un centro comercial
y una vez que se le detecta la pupila le empiezan a impactar con anuncios adaptados a él, pues creo que ahora con la IA estamos cada vez más cerca de eso. La IA va a ayudar sobre todo, y me gusta mucho la palabra democratizar, porque creo que se han roto hilos y creo que a día de hoy pues, los perfiles cada vez empiezan a ser más transversales. Entonces, en cuanto a activación de campañas, creo que esto va a tocar de forma transversal, desde la conceptualización creativa de una campaña hasta la planificación, aportando pues, insights que a día de hoy no estábamos usando, no éramos capaces, ¿no?, de ver. La parte sobre todo de setup, automatizando tareas muy mecánicas y que hay veces que son de escaso aporte de valor. La parte de optimización, eso está claro, creo que cada vez más pues, las grandes tecnológicas están abriéndose en cuanto a tema de algoritmos y transparencia para poder optimizar y sobre todo añadir inteligencia de negocio a las herramientas de activación. Y luego, por último, la parte de extracción de insights, que creo que cada vez empieza a ser pues, un poco más completo y podemos aportar a los anunciantes o clientes pues, conclusiones muy relevantes de cara a aplicar en siguientes activaciones de campaña. Muy bien. Y Manuel, ¿tú crees que ya del one-to-many hemos pasado al one-to-one gracias a la inteligencia artificial? ¿Ya estamos en ese momento? Bueno, yo creo que es un camino que estamos recorriendo todavía. Es decir, yo entré en esta industria en el año 99, en Avast en el año 2000 y siempre hemos intentado, a nivel de negocio, pues mejorar, hacer más eficiente, más productivo el proceso, ¿no? Comentabas antes, aquí tenemos dos misiones en marketing. Una es buscar insights, cómo encontramos esas oportunidades de consumidor y luego cómo somos capaces de llegar a él de una forma eficiente y relevante, ¿no? Hemos siempre hecho este camino y evidentemente siempre parecía que llegar de forma relevante era segmentar y personalizar mucho, ¿no? Llegar de una forma, como dices tú, mucho más one-to-one. Esto no ha sido una realidad durante todo el camino. La inteligencia artificial nos ha acompañado, no ahora que habla todo el mundo de ello por la generativa, desde el principio, ¿no? Durante 25 años, la IA ha ido ayudando con algoritmos, con posibilidades de datos a segmentar. ¿Cuál es la realidad? Que llegamos a un momento donde este evento que estamos viviendo de la IA generativa, que es lo que realmente lo cambia todo, ha supuesto como un superpoder. De repente aparece la magia y cosas que no eran eficientes, cosas que no eran productivas, intentar segmentar mucho, matar moscas a cañonazos seguía siendo más rentable, empezamos a ver que puede tener sentido. Y en este camino lo que nos hemos encontrado es, y yo creo que es la gran apuesta de la industria, ¿no? Y lo vimos con ilusión, de una forma muy potente, porque a mí me gusta mucho el concepto de aumentado. O sea, esto no va solamente de productividad, de segmentación, de eficiencia. Yo creo que realmente el reto que estamos consiguiendo es elevar mucho el valor que podemos aportar hacia la comunicación con clientes y a mí me gusta mucho este concepto de comunicación o de marketing aumentado, que es lo que realmente está bienvenido a todo el sector, a todos los profesionales que estamos en la industria y realmente todavía por temas de seguridad, privacidad, adaptación, perfiles profesionales, pues vamos adaptándolo, ¿no? Vamos buscando cuál es el mejor camino, pero sin lugar a duda yo creo que esta segmentación, esta comunicación mucho más one-to-one nos va a llevar a ese futuro. Creo que va a ser un equilibrio, que no va a ser dependiendo en qué parte del funnel estemos hablando con el consumidor, pero que realmente nos va a ofrecer muchas oportunidades. Totalmente de acuerdo, Manuel. Sobre todo la palabra aumentado, ¿no? En verdad estamos ahora en un momento de que somos un marketing aumentado cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, gracias a usos de inteligencia artificial, diversos usos, ¿no? Podemos mejorar la productividad del día a día, ¿no? Y aquí un poco le iba a preguntar a Rafa, ¿cómo estáis desde Google, cómo ves tú personalmente con el trabajo que realizas todos los días, esa evolución de tendencias de la inteligencia artificial aplicada a tu puesto? Sí, pues bueno, aquí tenemos básicamente lo que antes se le llamaba Machine Learning, Big Data, que es toda la parte predictiva. Estas son tecnologías mucho más maduras, que ya están incorporadas en casi todos los productos que se utilizan para el marketing online. Pero aquí también ha habido un cambio y sí que estamos pudiendo utilizar pues toda la parte generativa que ahora comentaré pues para seguir desde optimizando las landing a la creación de audiencias similares, el cálculo del lifetime value de los clientes de cara a optimizar las campañas. Y entonces esto es algo que bueno, es el día a día y ahora está aumentado mucho más también por el uso de los datos propios, los datos de terceros y hay mucho que trabajar ahí. Y después la parte que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial generativa, pues esto sí que ha explotado en los últimos años y ahora lo que estamos viendo es generación a todos los niveles, tanto de texto,
imagen, audio, vídeo, de una manera que antes no se podía, en el sentido de que ahora se genera con mucha calidad, lo puedes realizar a una escala brutal y además puedes jugar con idiomas, con lo cual puedes llegar a más audiencia, puedes hiperpersonalizar mucho más. Y yo creo que aquí la clave es no solo la generación, que te permite llegar a donde antes no podías llegar, pero el foco es en seguir midiendo lo que estás poniendo ahí fuera y cerrar el ciclo para poderlo optimizar. O sea, generas, mides, esto funciona, esto no, optimizas, cambias y vuelves a empezar. Y luego, la verdad es que lo último que, bueno, casi que me ha explotado la cabeza en este mundo es sobre todo la parte de ideación, de estrategia, en el que la IA te puede ayudar mucho a expandir las ideas y luego a focalizar, a investigar distintos temas. Pues animo a utilizar Notebook LM, que la verdad es que es una pasada. Le metes un montón de tu documentación, le puedes hacer preguntas, te resume y luego además te genera una cosa que es una pasada, que es que te genera un podcast conversacional hablando sobre el tema. Entonces yo creo que tanto a nivel de escala como de optimización, como luego en la parte más creativa y de ideación, la inteligencia artificial tiene su lugar. Gracias. Pati, vamos a meternos un poco en la parte creativa, ¿vale? En verdad estamos hablando de inteligencia artificial generativa. ¿En verdad genera o en verdad copia? Bueno, esto es un debate que siempre hay, ¿no? De decir, ¿está generando o se basa en lo que yo le enseño? Para que yo tengo mi propia opinión, ¿no? Pero aquí, a nivel creativo, creo que estáis evolucionando mucho, estáis muy al día de lo que está pasando, pero cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, ¿está generando o con tanta iteración como genera? En verdad parece que está haciendo algo nuevo, pero no es algo nuevo. Fíjate, yo para responderte a eso tomo la palabra como se titulaba la mesa redonda, ¿no? Originalidad y eficiencia. Al final todos los que estamos aquí necesitamos ser más originales. Pues decía antes Adolfo, recogida de insight, cada vez el consumidor es más diferente, nos enfrentamos a un público cada vez más diferente. Nosotros también somos esos consumidores que queremos esa respuesta hiperpersonalizada a lo que estamos buscando, ¿no? Por otro lado, también hablaba Manuel y comentaba en ese inicio de cómo la IA generativa te permite hacer cosas que antes ni siquiera te planteabas, ¿no? Y ahora nos decía Rafa pues, que hay cosas que a veces dices, oye, pero ¿y hasta qué punto puedo impactar a ese usuario y medirlo y optimizarlo de esa forma, ¿no? Entonces, para mí es eficiencia, es originalidad y es velocidad. Yo creo que yo enfocaría desde el punto de vista creativo, hay dos tipologías de IA. La IA generativa que ya hemos hablado y la IA multimodal o la IA predictiva. Y ambas dos, en los equipos creativos, por ejemplo, desde Making Science, trabajamos y desarrollamos producto acorde a ello. Con la IA generativa te da la posibilidad de crear muchísimas piezas creativas que antes era inalcanzable y además todo en un tiempo récord. Da mucho más peso a idear, a tener esa originalidad, a entender al consumidor para que después la inteligencia artificial te ayude a escalar y a crear todas esas piezas. Por ejemplo, nosotros en Making Science desarrollamos producto acorde a ello, ¿no? Que nos permite de esa manera pues, generar ese contenido o esa creatividad a escala e hiperpersonalizada. Y por otro lado, la inteligencia artificial multimodal o predictiva, ¿no? Lo que nos permite es generar esas creatividades y medirlas en tiempo real. Analiza vídeos, analiza contenido, analiza piezas creativas y te dice pues, de esas piezas qué es lo que mejor está funcionando para el target y la audiencia a la que tú quieres impactar. Entonces ganas una velocidad tremenda que al final esa velocidad se traslada no solo en originalidad e hiperpersonalización, sino que también se traslada a esa velocidad, ¿no? Fijaos, muchos de los algoritmos de grandes compañías tecnológicas, dentro de su algoritmo ya le dan el peso a la creatividad del 60%. Dentro del algoritmo le dan un peso del 60%. Luego la creatividad es más importante que nunca y yo creo que la inteligencia artificial es una oportunidad para todos los equipos creativos. Totalmente de acuerdo. Y aquí es importante ver que la creatividad, esa evolución que estamos haciendo de la creatividad, lo que nos permite es dejar a los equipos creativos que se dediquen a pensar, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, a que se dediquen a pensar, al thinking, a la estrategia y que luego sea la propia inteligencia artificial la que nos ayude a coger esa velocidad de ir cambiando, de generando piezas y de ir midiéndolas en tiempo real para buscar la rentabilidad. Y eso, Manuel, te iba a preguntar yo acerca del tema de rentabilidad, ¿no? Es decir, la hipersegmentación que nos permite, es decir, muchas veces pensamos, lanzo un cañonazo y a nivel de KPI me funciona mejor.
¿sabes? Puede ser que la rentabilidad sea mejor lanzando el cañonazo que yendo hipersegmentado. Pero decías, la inteligencia artificial está cambiando eso. ¿Cómo podemos medir o cómo nos acercamos las marcas a ese momento en el cual ya pasamos de pegar cañonazos, ya la compra programática como empezó, o la compra problemática, ¿no? Como la llamamos, ¿no? La compra programática, pues todo eso ya lo hemos evolucionado muchísimo. Pero a nivel de KPIs, ¿cómo mejoramos ahora o cómo podemos creernos ya las marcas que esto va a funcionar con la ayuda de la inteligencia? Claro, yo creo que dentro de lo que es la IA, hace poco estaba en una charla y nos decían, cuando digas más de 3 veces IA, te tienes que ir de la sala, ¿no? O sea, llega un momento que estamos absolutamente saturados con el tema. Yo creo que a nivel de lo que son la parte de los KPIs, tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo totalmente diferente a lo que fue la revolución industrial. Estamos en un mundo que vira todos los días, que cambia todos los días, que tenemos que estar haciendo pruebas, testando. Es decir, es imposible hacer este camino sin arriesgar un poco. O sea, yo creo que hay que ir un poquito hacia adelante y entender que los KPIs, no el primer resultado es el óptimo. Es un camino que yo tengo que ir aprendiendo y realizando. Nosotros, por ejemplo, en todos los proyectos que estamos haciendo, tenemos una inversión dedicada exclusivamente a innovar y a ir probando. Y a ir validando casos de uso que en un momento dado se puedan integrar. ¿Cómo podemos hacer esto? Probando constantemente. Nosotros, al final, en cualquier tipo de campaña, cuando identificamos una oportunidad de segmentación, de una inteligencia artificial que nos da un media quality de mayor valor o cualquier otro tipo de proyecto, lo que hacemos es probarlo, testarlo, validarlo y a partir de ahí ver si el KPI que nos están ofreciendo tiene sentido o no. ¿Qué KPI? El que tengamos en todo el funnel. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos, entender que esto no va exclusivamente de la última milla, que no va de la venta exclusivamente. Yo creo que lo que estamos viendo constantemente en marketing es que equilibrar bien la parte de brand y la parte de performance. De hecho, nosotros nos hemos subido en proyectos que llaman brandformance y los brandformance, gracias a Dios, son proyectos que son gracias a la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que no nos queda otro camino que testar, que probar sin miedo, que ver esos KPIs que tienen sentido y a partir de ahí ir validando cada uno su propio modelo. Esto es importante decir que no hay un camino único. El camino es el que vayamos diseñando cada una de las marcas, cada uno de los proyectos, cada una de las campañas y con esta vocación de aprendizaje, de prueba-error y de ir testando, yo creo que vamos a ir afinando cada vez más nuestro proyecto. Al final también hay que estar constantemente en el radar porque esto cambia todos los días. Yo creo que estamos en el inicio de todo esto, no tenemos ni idea cómo va a ser de aquí a 3 o 5 años y por lo tanto yo creo que esa curiosidad constante, esas ganas de ir viendo cómo podemos integrarlo en el negocio, ir optimizándolo, es parte del viaje que nos toca. Perfecto. Y Adolfo, tú que estás en el día a día y estás en la parte de activación, ¿cómo aprovecháis esa activación? Es decir, ¿cómo aprovecháis la inteligencia artificial para esa microsegmentación? Es decir, en el momento de la activación, porque llegará un momento en que si todos optimizamos en función de la IA, a lo mejor se convierte en churrera, ¿no? Todos vamos a optimizar igual, ¿no? Y entonces al final le estamos metiendo sesgos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros en la parte de activación? Pues sobre todo, un poco a colación con lo que comentaba Manuel, para poder tener un funnel muy definido, o sobre todo detectar los micromomentos, ¿no? de cada perfil de usuario, para hacerlo de forma escalable, la única forma es hacerlo a través de la IA. Es verdad porque se están rompiendo barreras, sobre todo se reducen dependencias de otras áreas y en muchas ocasiones tenemos que ser capaces, ¿no? de captar esos micromomentos para poder transmitir esa información a las herramientas de activación. Aquí un punto importante también es que nosotros tenemos ahí las dependencias, ¿no? de lo rápido que vayan las tecnologías con las necesidades que tengan los clientes en este caso. Sí que es verdad que en los últimos años cada vez son más permeables, permiten pues aportar esa inteligencia de negocio y sobre todo no buscar fuera lo que quizás el cliente sí que tenga dentro de la casa. Por eso nosotros desde COVID a nivel de proyectos hemos visto cómo los grandes anunciantes se están enfocando primero en ordenar y entender a su cliente, cómo yo mantengo esa relación con él de forma duradera y a partir de ahí cómo empiezo a crecer en canales pagados, ¿no? Entonces, la IA en todo momento se está volviendo en una palanca sobre la que nos tenemos que apoyar y un poco pues seguir de la mano de las grandes tecnológicas que son las que nos van a permitir esa escala y conseguir esa eficiencia. Muy bien. Volvemos a la parte creativa, Pati. A nivel de eficiencia creativa, ¿cómo estamos abordando la inclusión de tantas herramientas tecnológicas como hay ahora mismo? Es decir, ponemos en competencia a Copilot, que bueno, lo habéis visto que ha sido una pasada, a ChatGPT, a Gemini, es decir, vamos poniendo en competencia y luego a nivel de creación vamos poniendo también DALL-E 3 con competencia con Cloud, con distintas herramientas. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Pues fíjate, desde el punto de vista creativo, yo creo que por un lado da agilidad creativa, que los que trabajáis más en creatividad
os saldrá, no sé si sonrisa, cuando hablo de agilidad creativa, porque los procesos creativos, si algo no tienen, era agilidad antes de que llegara la inteligencia artificial. Y eso nos permite algo que decías antes, César, ¿no? Que es efectivamente enfocarnos muchísimo más en lo que es la estrategia, en lo que es la creatividad, en lo que necesita el usuario, en lo que es esa inteligencia de datos, para después apoyarnos con la tecnología y que nos dé esa velocidad y esa agilidad creativa, que no siempre es automatización. Llega un punto de automatización cuando ya tienes toda la ideación creada y tienes esa velocidad. También decía antes Adolfo, ¿no? Y tú le preguntabas un poco de los sesgos. Efectivamente, la inteligencia artificial funciona por lo que nosotros le ofrecemos. Entonces, desde el punto de vista creativo, es muy importante esa agilidad que después nos permita escalar. Y el otro punto importantísimo y muy enfocado a creatividad es la capacidad de iterar en real time, de iterar constantemente, la optimización continua. Es decir, somos capaces de identificar cada una de las piezas creativas, qué enfoque en esa pieza creativa ha sido más importante para una determinada audiencia en una determinada marca, ¿no? En un determinado producto. Entonces, al final no hablamos de productos o marcas únicas, hablamos de un mercado que está cada vez, pues, que hay más posibilidad, más medios, más diversificación, ¿no? Y tienes que afinar muchísimo y refinar muchísimo esa creatividad para poder impactar. Entonces, yo lo resumiría en eso, en agilidad creativa y a su vez la parte de optimización continua. Claro, yo creo que aquí es importante que los equipos creativos tienen el sexto sentido que todavía la inteligencia artificial creemos que no tiene. Bueno, a lo mejor dentro de 3 semanas tengo que retractarme porque ya lo tiene, ¿no? Pero hay un sexto sentido de algo que saben que va a funcionar, que no tienen testado por qué, pero tienen la capacidad de disponer de más tiempo para sacar esas ideas y poder trabajarlas, ¿no? Y luego tener ese músculo que te puede dar la inteligencia artificial para poder iterar y llegar hasta algo que a lo mejor con un equipo creativo que te sentabas en una sala tardabas 20 días, ahora a lo mejor lo puedes hacer en 2, ¿no? Entonces yo creo que esa es la capacidad que nos está dando. Y Rafa, en Google, ¿cómo estáis viendo o cómo estáis evolucionando hacia la inteligencia artificial desde el punto de vista creativo? Sí, pues mira, al hilo de lo que comentabas de eficiencia, yo creo que es importante no solo enfocarse en esa parte, sino también en lo que vas a poder hacer gracias a esa eficiencia y que te vas a poder enfocar en las cosas de más valor, de idear, estrategia, etcétera, y las tareas más repetitivas pues, o las más operativas, pues dejarlas en mano de la IA. Entonces, eso es un punto. Entonces, una vez que tienes realmente identificados tus objetivos verdaderos de negocio, yo creo que la parte clave, que también la has mencionado, de cómo si todos optimizamos a lo mismo, cómo nos diferenciamos. La clave que estamos viendo es que parte de entrenar un modelo con tus propios datos. Entonces, una vez que tienes tu objetivo, tienes tus datos, tienes el modelo entrenado de acuerdo a ello, ahí ya puedes jugar con todo lo que hemos mencionado, siempre con el objetivo de tener el impacto adecuado en el canal óptimo de la mejor manera posible para que llegue al consumidor clave. Entonces, todo eso te lo permite hacer. Y otra parte que estamos viendo mucho es la integración de la IA en todo el proceso de valor, en toda la cadena de un cliente, ¿vale? De una empresa. Entonces, esto es, pues, una vez más, partes de tu modelo, partes de tus datos. A partir de ahí puedes o bien generar nuevos productos o puedes identificar nuevas tendencias que pueden ser eventos o un producto que ahora lo está petando en alguna red social. Eso lo puedes modelar, puedes predecir cómo va a ir eso de bien o qué audiencias vas a tener. Con eso puedes ya ejecutarlo, y ahí es donde entra la parte de creatividad, de generación de contenido, optimización, etc. Después, una vez más, lo mides y con esos datos vuelves a alimentar a tu modelo y vuelves a empezar. Entonces, ese ciclo en el que la IA se integra en ese proceso me parece muy, muy interesante. Totalmente de acuerdo. Aquí, importante también ver en ese proceso, cuando la IA está iterando con tus datos propios, si le estoy metiendo mucho sesgo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los sesgos. ¿Qué está pasando, ¿no? Es decir, hay tecnologías, por ejemplo, hablaba el otro día, hablaban de Grok 2, bueno, ahora va a salir Grok 3 y viene totalmente sin ningún tipo, viene, como dicen, viene virgen, ¿no? Y es más, tiene un modo sátiro, ¿no? Que imaginaos lo que puede salir de ahí, ¿no? El modo sátiro de Grok, ¿no?
¿cómo podemos controlar o qué podemos hacer nosotros como industria publicitaria para controlar los sesgos que estamos metiendo dentro de las herramientas o que podemos meter sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos controlar todo eso? No sé, ¿cómo lo veis? Pati. Si le doy yo creo que os voy a contar un poco mi percepción, cómo lo veo, y por otro lado, cosas que ya se están haciendo, ¿no? Porque al final las cosas, pues también cuando ya las tocas y las palpas y ves que funcionan, parece que te las crees más, ¿no? Yo creo que un punto a tener en cuenta es que la inteligencia artificial viene o nace en 1950 con Alan Turing, ¿no? El famoso matemático, y entonces al final recopila todo ese histórico de datos y hace que sobre ese histórico de datos te crea diferentes algoritmos para determinadas cosas dentro de la industria que utilizamos, ¿no? Entonces, lo más importante es qué datos estamos cargando. Y ahí es donde tenemos que establecer, pues quizá, dos procesos. Uno que nosotros ya tenemos establecido desde Making, por ejemplo, y trabajamos, que es hacer una especie de inteligencia artificial supervisora. Es decir, tú le das una serie de mandatos, además, lo más importante de todo esto es cómo escribes el prompt al final, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a redactar esos prompts, ¿no? Por hacerlo de forma muy resumida. Entonces, ya tenemos esa IA supervisora que lo que hace es asegurarse que no hay ningún punto de sesgo. Y cuando encuentra algún punto, algún sesgo de género, de raza, etcétera, lo que hace es mostrar al humano, hacer esa capa humana que es el que decide un poco hacia dónde va. Y otra cosa que se me ocurre, esto ya es algo más pues comentándolo, ¿no? El otro día en la oficina, que es, pues, ¿por qué no contar con auditorías externas en grandes partners tecnológicos o en nosotros dentro de la industria, contar con auditorías externas que nos permitan, antes de empezar a hacer cualquier promo, cualquier lanzamiento, que nos eviten esos sesgos? Lo que sí que tengo claro es que si lo trabajamos bien desde el inicio, lo que sí que nos va a permitir la inteligencia artificial es que una vez corregido, ya está corregido para todo. Pero tenemos que partir que esos datos históricos pueden tener esos sesgos. Y luego pues está también el ser humano, ¿no? En ese sentido. Entonces, también la cultura de las compañías tiene que evitar cada vez más todos esos sesgos. Totalmente de acuerdo. Y evolucionando, hablando de los sesgos, todo esto, todo lo que es la introducción de la inteligencia artificial en nuestros procesos, en los procesos de todo, tanto anunciante como agencias, como soportes, como agencias creativas, esto va a influir en cómo hablamos con el mercado, ¿no? Es decir, ¿cómo creéis que va a influir a nivel de equipos, a nivel de empresa, la introducción de la inteligencia artificial en los próximos 5 años? Manuel, ¿cómo veis qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber menos trabajo? ¿O la gente tiene miedo de que se va a quedar sin trabajo? Es decir, la pregunta del millón, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo entré en el 99 en esta industria, hacía un trabajo que ya no se hace por personas, lo hacen máquinas. Yo era Hot Campaign Manager, que tenía que entrar ahí con Excel y optimizar campañas ahí, picando línea a línea. Yo creo, antes decía, el concepto este aumentado, yo creo que nos lleva a otra dimensión profesional totalmente diferente. Creo que antes me decías, oye, ¿qué le dirías tú a un chaval de 18 años sobre cómo se vive esta industria, lo que viene por delante, los cambios que vienen, ¿no? Yo creo que esta industria para los profesionales es una gran oportunidad, pero siempre y cuando cumplan dos requisitos. Que lo vivan con pasión, que el cambio, la transformación, el no saber dónde vamos se vea con pasión, y eso implica curiosidad, estar constantemente aprendiendo. Porque al final, cualquier profesional, si va con curiosidad, va con pasión, va a poder cumplir una misión, ¿no? Que yo creo que es muy buena para casi cualquier profesional, ¿no? Que es cómo soy capaz de impactar el futuro transformando el presente. Por lo tanto, yo soy absolutamente tecnooptimista. Creo que todo esto nos lleva a una profesión mucho más rica. Creo que hay un montón de labores que especialmente hacemos en las agencias, en las consultoras, muy tediosas, van a desaparecer. Creo que cosas imposibles que no hemos sido capaces de resolver se van a poder resolver. Y, por lo tanto, yo creo que para un profesional que quiera ser curioso, que quiera vivir esto con pasión, tiene una oportunidad increíble para crear una industria fantástica, ¿no? Yo creo que el marketing tiene que abrazar esto, abraza esto. A mí, en el rol con Telefónica en todos los mercados, cada vez más me piden ir a hablar con la gente de legal, con la gente de recursos humanos, con la gente de finanzas, porque en marketing también tenemos una responsabilidad dentro de la empresa de dar luz a todo esto, ¿no? Todo el mundo está tan en contacto con el cambio, con el consumidor, y por lo tanto yo creo que un profesional que cumpla estas características tiene ¿y cómo va a ser dentro de 5 años? No tengo ni idea. Claro. Yo creo que aquí
y por esto ya cerramos, somos punta de lanza, ¿no? Nuestro sector, al final el sector de la comunicación y publicidad ha integrado muy bien lo que es los beneficios de la inteligencia artificial. Ya veníamos utilizándolo hace más de 10 años, lo que pasa que ahora ha llegado al mercado residencial, como que se ha hecho de todo el pueblo y para el pueblo, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial se estaba utilizando, el algoritmo se ha utilizado hace muchísimo tiempo y ahora lo que hemos hecho ha sido evolucionar, ¿no? Entonces, yo aquí me quedo con lo que decías, ¿no? De si tuviese ahora mismo a mi César Alonso con 18 años, ¿qué le diría, ¿no? ¿Qué le diría de todo lo que hemos estado hablando aquí? Y yo le diría que no se asuste, que esto no va a cambiar el mercado laboral. No te has confundido hacer economista o haber sido publicista, no te has confundido, sino simplemente tienes que adoptar y son trabajos que van a evolucionar. No van a desaparecer, se van a transformar. ¿No? Esto es como la energía, ¿no? Se van a transformar y todos vamos a ser capaces de buscar ese hueco y vamos a ser mucho más productivos, ¿no? Como hablábamos del título de la sesión, ¿no? Pues vamos a conseguir esa eficiencia y vamos a conseguir ser mucho más originales, ¿no? Y bueno, antes de despedirme, agradeceros a todos pues estos 20 minutos que nos habéis dado, que es esta... Mira, ¿dónde vas? No te despidas aquí, que vas a hacer preguntas. Ah, bueno, vale. Hombre, a ver, tenemos la sala petada, así que, vamos, seguro que preguntas hay. Venga, para terminar, mano alzada, ¿alguna pregunta para nuestra sala? Digo, para nuestra mesa, perdón, de la sala. Venga, mano alzada, Jesús. No me falles, hombre. Tenemos a Jesús aquí en primera fila. Venga, un micrófono por aquí. Cerrad, por Dios, que si no hay mucho ruido. Un micrófono por aquí. Ya casi terminamos la jornada de mañana, la sesión de mañana. Venga, adelante. Bueno, hablaba Manuel, que lleva 25 años, ha visto todos los momentos y fotografías de esta profesión, y yo le preguntaría, precisamente, como ha visto la programática vital, ha visto la inteligencia artificial, ahora súper vital, y todos los demás capítulos de esta historia en la que comenzaste pues, con MediaContact, etcétera, donde estaba la vanguardia, ¿qué es vital ahora mismo que mañana, has dicho, dentro de 4 o 5 años no voy a saber qué va a pasar, pero qué va a pasar pasado mañana, por lo menos? ¿Qué le estás diciendo a esos departamentos de tus clientes que te están demandando precisamente eso? Bueno, Jesús, gracias por la pregunta y por el comentario. A mí ahora mismo lo que más me ha fascinado, yo estoy en plan, como todos los que estamos aquí, ¿no? Viviendo con pasión esta magia, esta transformación, lo que ocurre todos los días. Y yo lo último que estuve probando, que no sé si lo habéis hecho y si no os lo recomiendo, la versión GPT-4, la Premium, conectado desde Estados Unidos, ha creado ya la parte del chat, ¿no? Conversacional, que es fascinante, ¿no? Yo creo que esa es la gran revolución. Quien vea eso y no piense que esto va a transformarse mucho más en los próximos meses, y especialmente aplicado a algo que tiene mucho que ver con nuestra industria, que es la búsqueda, ¿no? Yo creo que el tema de Search, Google, tal, ha tenido un peso increíble en las inversiones de los anunciantes en los últimos 20 años. Creo que es lo que más se va a transformar en los próximos años. Y cuando alguien puede tocar, yo animo a todo el mundo a tocar estas tecnologías, a probarlo, no que te lo cuenten, no ir a una charla, a tocarlo uno, te das cuenta que el impacto que nos va a venir en la forma de los chatbots, en el tema de las búsquedas, en la forma en cómo el usuario se va a mover de aquí a los próximos años, va a hacer que las agencias, que los anunciantes, que los medios se transformen de una manera increíble. Entonces, yo ahora mismo en el radar, si me dices lo último que tienes, es esto. ¿Alguno más quiere opinar? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Nos va a traer, pues no sé, el bálsamo de Fierabras y la panacea y el secreto? Yo si me permitís, a corto plazo diría que encontremos el equilibrio perfecto entre la eficiencia que nos trae la inteligencia artificial y la empatía que al final y el talento que conlleva a las personas, y que encontremos el equilibrio sobre eso. Las grandes marcas que seamos capaces de encontrar ese equilibrio serán las que mañana, en el 25 y dentro de 5 años más, sean capaces de cambiar eso. El otro día compartían un estudio de McKinsey que decía que en 2030, a tu pregunta antes de los 5 años, pues yo creo que entre el 10 y el 20, creo que decían, % de las profesiones hoy en nuestra industria no existirán. Pero ese mismo estudio, a su vez, decía que ese porcentaje o superior habrá en nuevas posiciones que tendrán mucho más enfoque estratégico, de inteligencia de datos y creativo. Entonces, yo lo que le diría a mi Pati de los 18 años, más bien sería que fuera lanzada, como decía Manuel, que fuera curiosa, que escuchara mucho, que aprendiera mucho, pero sobre todo que buscara y que encontrara ese equilibrio
y que estuviera muy preparada para todo lo que viene, trabajando mucho su talento, porque la IA nos va a ayudar con el tema de recursos y con el tema de aprendizajes de skills de una forma mucho más rápida. Qué bueno, todos muy tecnooptimistas, así que no sé si ha respondido a tu pregunta, Jesús. Sí, ¿alguna otra pregunta por aquí antes de terminar? Tenemos dos aquí, una en la primera y la segunda fila, por favor. Esto se anima, yo me voy sentando, aquí échame un porque esto se anima. Bueno, venga. Aprovechando un poco la reflexión de Pati, quería preguntaros, ya que formáis parte de diferentes tipos de compañías, ¿cómo creéis que va a este cambio de paradigma y esta incorporación de la inteligencia artificial dentro de todos los procesos, cómo va a cambiar la búsqueda de talento para vuestras compañías o los procesos de contratación a futuro? Muy buena, muy buena. Hay mucho nivel en esta sala, por lo menos. Pues adelante. La cojo yo, si quieres. Está claro que el tipo de perfiles cada vez necesitan ser mucho más transversales. Antes yo lo veía todo como una cadena de montaje, que cada uno tenía su partecita y activaba o ejecutaba su parte, pero a día de hoy se está viendo en el día a día de nuestras campañas, de nuestros anunciantes. Va y viene, tu micrófono ha dicho que él trabajaba hasta y media y entonces es y 31, así son. Que cada vez se requiere de conocimientos mucho más técnicos y al final, pues cuando se generaban dependencias, ¿no?, del departamento de tecnología, pues para revisar o construir un script, los perfiles a día de hoy tienen capacidad ya de si son inquietos, que para mí la inquietud creo que es algo que es la base, ¿no?, de nuestro sector. Para perfiles inquietos, pues esto es una ayuda tremenda y cada vez más pues no se van a pedir, ¿no?, desde los departamentos de recursos humanos de las grandes corporaciones perfiles muy específicos, sino pues quizás perfiles que tengan ese contexto de negocio que es realmente lo que aporta a los clientes. Qué bueno, o sea, no todo el mundo tiene que ser ingeniero, vamos, ¿no? Un poco para los de letras. ¿Ha contestado tu pregunta? Sí, tenemos otra por ahí detrás. ¿Pasamos el micro? Hola, ¿se escucha? Que tenemos, a ver, ¿no? ¿Dónde estás? Acá, atrás. Acá, vale. Aquí, sí, para Rafael. En un momento mencionaste que la originalidad dependía mucho de alimentar, digamos, los programas con datos propios. Entonces, quería preguntarte tu punto de vista y cómo estás viendo esto de la estrategia de captación de datos propios de parte de las empresas, qué tanto foco, digamos, se le está poniendo a eso, porque entiendo que es como algo fundamental para el tema de la originalidad. Entonces, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente lo que decía, es la palanca que puedes utilizar para diferenciarte de todo lo que hay ahí fuera. Entonces, y esto es un gran reto, cuanto más datos y mejor organizados los tengas, más los vas a poder utilizar de forma estructurada para cumplir tus objetivos. Pero realmente este es uno de los retos de muchas empresas en el que o no capturan los datos o los tienen pero no saben cómo encontrarlos. Entonces aquí el construir muchas veces antes de hacer nada de esto tan súper avanzado que hemos hablado, hay que poner un poco la casa en orden y realizar un proyecto de realmente vamos a poner en orden los datos, vamos a definir una estrategia de captación, de ordenación, etcétera. Porque ya te digo, yo creo que esa es en el mundo en el que vivimos ahora, en el que todo el mundo realmente puede acceder a los mismos modelos, etcétera, esos datos propios van a marcar la diferencia. O sea, para mí esa es la base fundamental sobre lo que todo se construye más adelante. Qué bueno, bien, ¿no? Contenta. Yo, si te parece, César, hacemos una última pregunta que hay por aquí, porque es que si no se nos enfrían las lentejas. Así que, venga, la última pregunta, si te parece. Bueno, lo primero agradeceros la charla y los comentarios. Os quería preguntar, estamos haciendo mucho foco en la parte de los inputs, ¿vale?, a la hora de alimentar esa IA, ¿no? Y el esfuerzo que se realiza, comentaba Patricia, relacionado, por ejemplo, también con incluir una IA adicional on top para poder filtrar cualquier sesgo relacionado con lo que decía César. Al final sale un output que elige una persona cuál es el output que se va a escoger, ¿no?, en el caso de que nos den distintas alternativas. Eso al final sigue estando limitado por un sesgo, que es el de la persona. ¿En algún momento se va a dejar que sea la propia IA y no se supervise por una persona que no está teniendo en cuenta todos los inputs que le hemos metido? ¿Os lanzáis alguno?
Si queréis, respondo. Yo Yo creo que voy a sí. decir una cosa muy rápida. El sesgo va a existir. Sí, Es eso imposible, es decir, la tendencia hacia sesgos cero no existe. O sea, siempre va a haber. Otra cosa es, el sesgo va a ser humano, el sesgo va a ser a través de una máquina. Perdona, Pati. No, iba a decir un poco lo mismo que tú. Que el sesgo desaparecerá cuando desaparezca la raza humana, ¿no? En ese sentido, que es un poco lo que decía César. Pero efectivamente lo que creo es que los sesgos serán más equilibrados, serán sesgos más, vamos a llamar, equilibrados, diversificados. Es decir, al final tú vas enseñando, no tienes que enseñar siempre. Enseñas una vez, corriges y vuelves a enseñar cosas diferentes, ¿no? Por eso es tan importante la transformación continua y la adaptabilidad continua. ¿Siempre va a haber algo de sesgo? Siempre. Pero por eso también decía que es importantísimo cómo las compañías, dentro de nuestra propia cultura, también trabajemos todos los acontecimientos que vienen y que ya han llegado de la inteligencia artificial. Y al final reduciremos al máximo todos esos sesgos. Y luego, ¿por qué no? Te lanzo yo a ti pregunta. Al final los sesgos para determinadas cosas no son malos. Claro. Lo que hay que saber es controlarlos. Yo creo que lo enfocaba más a lo de no tener ya que ir a trabajar, que dejas que la IA te lo haga todo, ¿no? Y ya dentro de un momento dado no queda nada ya para eso, Jesús. Dentro de nada, todos en Bahamas. Nos quedamos sin tiempo. Si te parece, ahora sí que le damos las gracias a tus invitados. Y un aplauso para nuestro supermoderador, César Alonso.